Dos turistas jóvenes desaparecen sin dejar rastro en el vasto desierto de Utah en 2011. Durante 8 años, no hay respuestas, solo teorías y silencio. En 2019, un hallazgo macabro en una mina abandonada revelará un misterio aún más inquietante. Los cuerpos de ambos, sentados uno junto al otro, intactos. Lo que descubrirás en esta historia cambiará para siempre cómo vemos la naturaleza, la soledad y el miedo humano. Eran Emily Carter y Jason Monroe, ambos de 28 años, originarios de Denver, Colorado. Se conocieron en la universidad, compartiendo la misma pasión por la aventura, la fotografía de naturaleza y la exploración de los lugares más remotos de Estados Unidos. Su relación había nacido entre mochilas, mapas y planes de viaje, forjando un lazo más fuerte con cada sendero recorrido, cada amanecer compartido en la cima de una montaña. Emily era profesora de biología en una escuela secundaria, de carácter amable, curiosa por naturaleza y con un amor especial por los desiertos. Le fascinaban los ecosistemas extremos y solía decir que el silencio del desierto tenía una belleza que no podía compararse con nada más. Jason, en cambio, trabajaba como diseñador gráfico freelance, lo que le permitía acompañarla en casi todas sus escapadas. Su cámara era casi una extensión de su brazo. Capturaba cada detalle, cada reflejo de luz en las rocas, cada sombra que danzaba sobre la arena. Durante meses, habían planeado con meticuloso detalle un viaje que los llevaría por varias reservas y parques nacionales del oeste americano. La Ruta 191 de Utah formaba parte esencial de su itinerario, conocida por sus paisajes salvajes, sus formaciones rocosas surrealistas y los restos de antiguas minas de uranio y plata que punteaban el desierto. El plan parecía sencillo: acampar bajo las estrellas, recorrer antiguos caminos de tierra, explorar algunos sitios históricos abandonados. Ambos eran excursionistas experimentados y sabían los riesgos de aventurarse en solitario, pero contaban con equipos de comunicación, provisiones y una agenda planificada al minuto. Incluso habían enviado copias de su ruta prevista a amigos y familiares, una precaución que siempre tomaban en serio. La última vez que se supo de ellos fue el 18 de junio de 2011. Habían llamado por teléfono a la madre de Emily desde una gasolinera en Moab para contarle que estaban a punto de adentrarse en una zona sin señal. Sonaban felices, emocionados. Jason había bromeado sobre cazar ovnis en el desierto, riendo con esa ligereza de quien se siente completamente en su elemento. Las imágenes de ambos, tomadas por cámaras de seguridad de la gasolinera, muestran a una pareja radiante. Mochilas al hombro, gafas de sol, una botella de agua en la mano y un mapa arrugado en la otra. Iban en un Jeep Wrangler alquilado, preparado para caminos complicados, cargado de víveres y herramientas. Sus amigos los recuerdan como inseparables. La hermana de Emily, entrevistada años después, aún con la voz quebrada por la emoción, describía a su hermana como una fuerza de la naturaleza, llena de vida, siempre arrastrando a todos a la próxima aventura. Un compañero de escalada de Jason contaba que él era meticuloso, precavido, nunca tomaba decisiones apresuradas en terreno salvaje. Por eso, cuando ambos desaparecieron sin dejar rastro en uno de los desiertos más inhóspitos de Estados Unidos, la noticia golpeó con violencia. No eran novatos. No eran imprudentes. Algo, en algún punto de su viaje, había salido horriblemente mal. Lo que comenzó como una travesía soñada, con la promesa de cielos abiertos y paisajes inmortales, terminaría por convertirse en uno de los casos más inquietantes y perturbadores en la historia reciente de desapariciones en tierras salvajes. El 18 de junio de 2011 comenzó como cualquier otro día para Emily Carter y Jason Monroe. El sol ya abrazaba el horizonte cuando llegaron a la última gasolinera en Moab, una pequeña estación polvorienta donde repostaron combustible, compraron botellas de agua y algo de comida para el camino. Las cámaras de seguridad captaron los últimos momentos conocidos de ambos. Jason ajustando el mapa en el capó del Jeep, Emily riendo mientras le mostraba algo en su teléfono. No sabían que esa sería la última vez que alguien los vería con vida. Su destino era un tramo remoto del desierto de San Rafael, una de las zonas más áridas y solitarias de Utah, conocida por sus vastos cañones, formaciones rocosas extrañas y el esqueleto oxidado de viejas minas abandonadas. La ruta que eligieron los llevaría por senderos de tierra poco señalizados, algunos de los cuales solo eran transitables con vehículos todoterreno. Su objetivo: explorar una mina histórica mencionada en antiguos mapas, documentar la fauna y tomar fotografías de paisajes casi intocados por el hombre. Emily había enviado un mensaje a su hermana poco antes de perder cobertura. En él,
Mencionaba lo emocionante que era ver el desierto en su estado más puro y que planeaban acampar esa noche cerca de la boca de la mina antes de regresar al día siguiente. Fue la última comunicación. Las horas pasaron y el silencio creció. Cuando no regresaron al punto de encuentro acordado 2 días después, las alarmas comenzaron a sonar. Al principio, los familiares intentaron justificar la ausencia. Tal vez una avería, tal vez un retraso en la travesía o problemas con la señal. Pero al tercer día, con cada llamada sin respuesta, con cada correo sin abrir, el miedo se volvió real. La denuncia oficial de desaparición se presentó la tarde del 21 de junio. Los padres de Emily, devastados, alertaron a las autoridades del condado de Emery. El personal del Parque Nacional, junto con el departamento del sheriff, activó la búsqueda de forma inmediata, desplegando helicópteros, vehículos 4x4 y voluntarios. Las primeras horas fueron críticas. Los rescatistas peinaron caminos de tierra, revisaron registros de paso, intentaron rastrear cualquier señal de actividad en las inmediaciones. Pero lo único que encontraron fue el calor sofocante del desierto, dunas interminables y un silencio impenetrable. No había señales de derrape, de accidente, de lucha. Ningún rastro tangible de qué dirección habían tomado realmente. Su jeep, sus mochilas, sus cuerpos, todo había desaparecido como tragado por la tierra misma. Los familiares, sentados en tiendas improvisadas en medio de la base de operaciones, miraban al horizonte mientras cada día sin noticias se sumaba al peso insoportable de la incertidumbre. Al anochecer del quinto día, un oficial resumió en pocas palabras lo que todos temían. No hay huellas. No hay rastros. Es como si se hubieran desvanecido en el aire. Lo que comenzó como una excursión de ensueño se había convertido en una pesadilla real. Y la vastedad del desierto de Utah, con su sol abrasador y sus sombras eternas, se tragaba sin misericordia cualquier esperanza de encontrarlos con vida. Durante las primeras semanas tras la denuncia, la zona donde Emily Carter y Jason Monroe desaparecieron se transformó en un campamento improvisado de búsqueda y rescate. Decenas de voluntarios, rescatistas experimentados, helicópteros y hasta unidades del ejército se desplegaron en la vasta extensión del desierto de Utah, un terreno despiadado que parecía devorarlo todo sin dejar huella. El sol, despiadado durante el día, deshidrataba a los equipos en cuestión de horas. Las temperaturas nocturnas caían en picada, obligando a los rescatistas a dormir en sacos helados, al borde de la extenuación física y mental. Los familiares, algunos llegados desde Colorado, se negaban a abandonar la esperanza, pero cada amanecer sin respuestas ahondaba la herida. Las patrullas peinaban a pie las zonas donde el jeep podría haber quedado atrapado, mientras helicópteros sobrevolaban cañones y barrancos imposibles. Se utilizaron perros de rastreo. Se consultaron mapas antiguos, registros de minas abandonadas, informes de senderistas previos. Todo en vano. En un barranco encontraron un zapato deteriorado que podría haber pertenecido a Emily. Pero sin huellas, sin más indicios, el hallazgo fue poco concluyente. A unos kilómetros, alguien divisó lo que parecía un trozo de tela, pero resultó ser basura vieja arrastrada por el viento. El desierto parecía jugar con ellos, ofreciendo falsas pistas para luego engullirlas de nuevo. Los rescatistas comenzaron a desgastarse no solo físicamente, sino emocionalmente. Un oficial del sheriff, entrevistado años después, confesó que había noches en las que soñaba con la mirada perdida de Jason o los gritos de Emily pidiendo ayuda, como si sus presencias se hubieran quedado suspendidas en aquel paisaje interminable. Se barajaron teorías iniciales que no tardaron en propagarse entre los habitantes locales y la prensa. Algunos apuntaban a un accidente. El jeep podría haberse volcado en un cañón, los cuerpos inalcanzables en algún recoveco oculto. Otros hablaban de ataque animal, pumas, coyotes o incluso serpientes venenosas. La hipótesis más plausible para muchos era la desorientación, un error de cálculo en un entorno sin puntos de referencia, donde un giro equivocado puede significar una condena a muerte. Pero a medida que los días se transformaron en semanas, una narrativa diferente comenzó a circular entre los residentes más antiguos de la zona. El caso no encajaba con los accidentes habituales. Había algo extraño en su desaparición. Viejas historias sobre minas malditas, rutas utilizadas por forasteros desconocidos, zonas donde la brújula no funcionaba correctamente, comenzaron a resurgir en las conversaciones de los pueblos cercanos. Algunos afirmaban que la tierra en esos parajes no perdonaba a los intrusos. La cobertura mediática nacional se apagó lentamente, como suele ocurrir cuando no hay avances. Sin embargo, en los pueblos cercanos de Green River,
Moab y Hanksville, el caso se convirtió en leyenda local. Los chicos de las minas. Los que nunca volvieron. La madre de Emily, en una entrevista para una cadena regional, resumió el dolor con una frase que aún hoy se recuerda. El silencio es lo peor. No saber. Porque un no saber es un nunca sanar. Con el paso de los meses, el caso fue archivado. Los equipos de rescate regresaron a casa. Las familias intentaron seguir adelante, aunque en sus corazones quedó un hueco imposible de llenar. En el desierto, el viento siguió soplando. La arena cubrió las huellas. Y los nombres de Emily Carter y Jason Monroe se perdieron en el eco de un misterio sin respuesta. Hasta que, años después, la Tierra misma decidió devolver la verdad. Fue en el otoño de 2019 cuando la casualidad, o quizás algo más profundo, decidió romper el silencio de aquel misterio que había durado casi una década. Dos excursionistas, aficionados a la exploración de minas abandonadas en el desierto de Utah, se adentraron en una zona remota de los cañones cercanos a la Ruta 24, un área conocida por sus antiguas explotaciones mineras de los años 30, hoy olvidadas por casi todos. Su objetivo inicial era sencillo: fotografiar la entrada oxidada de una mina de plata abandonada que figuraba en viejos mapas y que, según rumores, aún conservaba parte de su maquinaria original. Pero lo que encontraron en el interior fue algo que marcaría sus vidas para siempre. A unos 15 metros dentro de la galería, iluminados por las linternas, los excursionistas se toparon con algo completamente inesperado. Dos esqueletos humanos, sentados uno junto al otro contra la pared de roca, en una quietud escalofriante. El polvo acumulado, las telarañas y el silencio de la mina no podían ocultar la escena extrañamente pacífica pero absolutamente perturbadora. A su lado, medio enterrada entre tierra y escombros, una mochila descompuesta por el tiempo revelaba objetos corroídos. Una cámara fotográfica destruida, una brújula oxidada, trozos de tela irreconocible. Pero lo que más impactó fue un llavero metálico con las iniciales S grabadas con burda caligrafía. Los excursionistas, pálidos y temblorosos, huyeron de la mina y alertaron a las autoridades tan pronto como consiguieron cobertura en sus teléfonos. La policía del condado de Emery, acompañada por equipos forenses y expertos en espeleología, se trasladó al lugar en menos de 24 horas. La noticia no tardó en llegar a los medios locales. Los restos fueron exhumados cuidadosamente. La escena estaba tan intacta que parecía un monumento macabro dejado intencionadamente para ser hallado algún día. Los esqueletos conservaban algunas prendas aún adheridas, retazos de un pantalón de senderismo, hebillas corroídas, restos de botas. Poco después, el análisis de ADN confirmó lo que los rumores habían comenzado a gritar antes de que la investigación pudiera concluir. Los restos correspondían a Emily Carter y Jason Monroe. La noticia reabrió viejas heridas que nunca habían cicatrizado. Las familias fueron informadas en privado antes de que los medios lo hicieran público. Lo que para muchos era solo una leyenda local o un caso olvidado se transformó de nuevo en titular nacional. Pero había algo en la escena que desconcertó desde el primer momento a los investigadores. Ambos cuerpos estaban sentados uno al lado del otro, espalda contra la pared rocosa, sin señales de violencia visible, sin armas, sin indicios inmediatos de lucha o accidente. Los objetos que los rodeaban sugerían que habían estado allí durante años, pero la disposición era tan extraña, tan calculada, que nadie podía explicarla. ¿Por qué no habían intentado salir? ¿Por qué estaban sentados, esperando? ¿Qué los había llevado a morir así, uno al lado del otro, en el corazón de una mina que nunca había sido parte de su ruta original? La escena planteaba más preguntas que respuestas, y los ecos del pasado volvieron a cobrar vida en los desiertos de Utah. El caso, casi olvidado, renacía de entre las rocas y el polvo, y con él, el peso de un misterio aún sin resolver. Los medios no tardaron en hacerse eco de la noticia, primero a nivel local y luego nacional. Titulares como Los fantasmas del desierto, pareja desaparecida hallada en mina tras 8 años o final trágico para aventureros perdidos en Utah invadieron las pantallas y los periódicos. Las redes sociales se llenaron de teorías, condolencias y preguntas sin respuesta. ¿Qué había ocurrido realmente durante esos días de junio de 2011? ¿Por qué sus cuerpos nunca fueron encontrados antes? La mina donde aparecieron no figuraba en los mapas turísticos. Era una de las tantas explotaciones de plata y cobre abandonadas en los años 40, olvidadas incluso por los registros del condado. El acceso no era sencillo. Se necesitaban horas de caminata desde el último camino transitable y un conocimiento preciso de la topografía para llegar allí.
Por eso resultaba desconcertante que Emily y Jason, excursionistas experimentados pero sin conocimiento específico de esa zona, hubieran terminado en aquel lugar. Los forenses determinaron que los restos llevaban al menos 8 años en el interior de la mina, coincidiendo con la fecha de su desaparición. No había fracturas óseas visibles. No había señales claras de violencia. La causa de muerte no pudo ser determinada con exactitud, pero los expertos sugirieron la posibilidad de hipotermia o deshidratación extrema. Sin embargo, había elementos que no encajaban. En primer lugar, la mochila encontrada contenía provisiones intactas, barras energéticas selladas, una botella de agua sin abrir y un pequeño botiquín de primeros auxilios sin usar. Todo indicaba que no se trató de una situación donde la pareja se quedó sin recursos. En segundo lugar, se encontraron marcas extrañas en las paredes de la mina, realizadas con lo que parecía ser un objeto metálico afilado, quizá una navaja o una llave. Las inscripciones, aunque en su mayoría borrosas, parecían mostrar una serie de líneas y símbolos repetidos, casi ritualísticos. Un criminólogo consultado por la policía señaló que podrían ser intentos de marcar el paso del tiempo, un acto desesperado para mantener la cordura. Sin embargo, uno de los símbolos, un círculo con una cruz en el centro, desconcertó a los expertos. No se correspondía con ninguna marca habitual de supervivencia ni con signos conocidos. Los restos de una cámara fotográfica corroída fueron enviados a un laboratorio especializado. Aunque las tarjetas de memoria estaban severamente dañadas, se logró recuperar parcialmente una serie de imágenes tomadas los días previos a la desaparición. Las primeras mostraban paisajes comunes: dunas rojizas, cañones áridos, cielos despejados. Pero las últimas fotos desataron una nueva ola de teorías. En una de ellas se distinguía lo que parecía la entrada de la mina, con Emily posando sonriente frente a ella. En otra, más borrosa y tomada probablemente de forma accidental, se veía un destello de luz en el fondo del desierto, imposible de identificar. Y la última imagen recuperada, la más perturbadora, mostraba el interior de la mina. Dos figuras oscuras apenas visibles en la penumbra, demasiado grandes para ser sombras naturales y demasiado vagas para ser reconocidas. La imagen fue analizada una y otra vez, pero no se logró determinar su origen. Algunos expertos hablaron de pareidolia, de la mente humana encontrando patrones en la oscuridad. Otros sugirieron la posibilidad de intrusos. Los familiares, devastados, solo querían una respuesta real, no teorías sin fundamento. El hallazgo abrió la puerta a todo tipo de especulaciones. Algunas personas de los pueblos cercanos recordaron viejas historias transmitidas durante generaciones. Leyendas sobre los guardianes de la tierra hueca, seres míticos que protegían ciertos lugares sagrados del desierto. Un anciano de una comunidad navajo cercana fue entrevistado y dijo con absoluta seriedad que había advertido a turistas en el pasado sobre las minas malditas, donde la tierra come a quienes no son bienvenidos. Mientras tanto, la policía del condado, sin evidencia criminal concluyente, cerró el caso oficialmente como un accidente fatal en terreno hostil. Las familias de Emily y Jason, sin embargo, no lograron encontrar consuelo. La madre de Jason confesó a un periodista de Salt Lake City. Algo les hizo quedarse allí. Algo los hizo sentarse y esperar. Mi hijo no era de los que se rinden. No sin pelear. Una ceremonia en memoria de la pareja se llevó a cabo en su ciudad natal en Colorado. En ella, amigos y familiares compartieron recuerdos y anécdotas, dejando en claro que ambos habían vivido intensamente y habían seguido su pasión hasta el final. Pero el caso no murió del todo. A raíz de la cobertura mediática, surgieron nuevos testimonios de excursionistas que afirmaban haber visto luces extrañas en el desierto, o de haber oído sonidos inexplicables cerca de antiguas minas. Se abrió un pequeño archivo de casos relacionados en la oficina del sheriff, aunque sin evidencia concreta para unirlos. Un periodista independiente publicó un libro al año siguiente, titulado Sentados en la oscuridad, el misterio de la mina de Utah, en el que exploraba las posibles conexiones entre la desaparición de Emily y Jason y otras desapariciones ocurridas en los desiertos de Nevada, Arizona y Nuevo México en las últimas 3 décadas. Aunque muchas de sus teorías fueron criticadas por falta de pruebas sólidas, el libro mantuvo viva la curiosidad del público. Hoy, la mina donde todo terminó permanece sellada por las autoridades, con una cerca oxidada y un cartel de advertencia clavado en la roca. Nadie más se aventura en sus galerías. Solo el viento del desierto susurra en su entrada, como si guardara los últimos secretos de aquella pareja que se desvaneció en la inmensidad de la nada. Y aunque sus cuerpos fueron finalmente hallados, las preguntas siguen intactas.
¿Qué los llevó allí? ¿Qué vieron? ¿Por qué se sentaron y esperaron la muerte en silencio? La Tierra Roja de Utah no da respuestas. Solo se traga los ecos de quienes se atreven a cruzar sus umbrales. Fue una mañana despejada de octubre de 2019 cuando dos cazadores locales, Michael Dunlap y Trevor Holmes, ambos residentes de un pequeño pueblo cercano a Hanksville, se adentraron en una zona remota del desierto de Utah en busca de huellas de puma. La región, conocida por sus paisajes áridos, cañones olvidados y antiguas minas abandonadas, siempre había atraído tanto a aventureros como a amantes de la naturaleza. Mientras seguían rastros entre formaciones rocosas y arbustos resecos, uno de ellos tropezó con algo que no encajaba con el paisaje desolado. Bajo una fina capa de arena y polvo, el reflejo metálico de una hebilla corroída sobresalía tímidamente. Al remover la tierra con las manos, pronto emergió una mochila podrida por el paso del tiempo, con restos de tela deshilachada, cremalleras oxidadas y objetos irreconocibles. El olor fue lo siguiente que los golpeó. Un aroma agrio, extraño, persistente incluso después de años de descomposición y abandono. Al seguir el rastro con linternas, se adentraron en la entrada parcialmente derrumbada de una vieja mina. La madera podrida y las vigas oxidadas crujían bajo sus pasos, mientras una sensación de inquietud crecía en sus pechos. Entonces lo vieron. Dos esqueletos humanos, sentados uno junto al otro, como si hubieran tomado asiento y nunca se hubieran levantado. El polvo los cubría como una mortaja. Restos de ropa aún colgaban en jirones de los huesos blanquecinos. A su alrededor, regados por el suelo, objetos corroídos, una brújula, una cámara fotográfica destruida, restos de lo que había sido un mapa, llaves y otros fragmentos de una vida interrumpida. Michael y Trevor, aterrorizados y conscientes de la gravedad de su hallazgo, dieron aviso de inmediato al sheriff del condado. En menos de 24 horas, un equipo de forenses, policía y espeleólogos estaban en la zona. El caso, que había permanecido inactivo desde el verano de 2011, cobró nueva vida. El hallazgo era espeluznante no solo por la forma en que los cuerpos fueron encontrados, sino por el hecho de que la mina en cuestión no había figurado en las búsquedas iniciales. La entrada había quedado bloqueada por un derrumbe menor, lo que la mantuvo oculta durante años. Los restos fueron cuidadosamente exhumados y trasladados a la morgue del condado. Las pruebas de ADN confirmaron en cuestión de días lo que todos temían y sospechaban. Se trataba de Emily Carter y Jason Monroe, los jóvenes excursionistas desaparecidos 8 años antes. La noticia se propagó como un incendio en los medios. La reapertura del caso atrajo periodistas de todo el país. Las familias fueron notificadas en privado antes de que las cámaras y los reporteros invadieran sus vidas una vez más. Pero el misterio solo se intensificó con los primeros análisis. Los forenses informaron que no había signos evidentes de violencia en los huesos. Las posiciones de los cuerpos sugerían que ambos se sentaron por voluntad propia y permanecieron juntos hasta el final. Aún más inquietante era el estado de la mochila. En su interior había alimentos sin consumir, agua embotellada sin abrir y un botiquín de primeros auxilios intacto. La policía encontró la cámara digital corroída, pero milagrosamente la tarjeta de memoria logró ser parcialmente recuperada. Las imágenes mostraban a la pareja en los días previos a su desaparición. Paisajes del desierto, sonrisas, puestas de sol. Sin embargo, las últimas fotos tomaban un giro inquietante. Había imágenes de la entrada de la mina, fotos oscuras del interior, y finalmente, una fotografía borrosa de dos figuras difusas captadas en penumbra. Las interpretaciones fueron inmediatas. Algunos creyeron que era una ilusión causada por la falta de luz o la mala calidad de la imagen. Otros, incluidos familiares de las víctimas, no pudieron evitar pensar que alguien o algo más estuvo con ellos en esos últimos momentos. Las preguntas se multiplicaron. ¿Por qué entraron en la mina? ¿Por qué no consumieron sus provisiones? ¿Por qué simplemente se sentaron a esperar la muerte? El entorno en el que aparecieron tampoco ayudaba a resolver las incógnitas. Los expertos en geología señalaron que la mina había sido abandonada hacía más de 70 años debido a inestabilidad estructural y accidentes mortales en décadas anteriores. La propia historia del lugar estaba teñida de tragedias y desapariciones. En los pueblos cercanos, los rumores comenzaron a brotar con fuerza renovada. Algunos recordaron leyendas locales sobre minas embrujadas, ecos de voces en la oscuridad y la antigua superstición de que ciertas partes del desierto de Utah no debían ser perturbadas. El caso se transformó en algo más que una tragedia. Se convirtió en un enigma arraigado en lo más profundo de la tierra,
en la memoria colectiva y en el miedo humano a lo desconocido. Aunque los cuerpos fueron recuperados y el misterio trajo cierto cierre a las familias, una sensación de incompletitud quedó suspendida sobre la historia. Algo seguía sin cuadrar. Y mientras la mina fue clausurada para siempre, el desierto, silencioso y eterno, se encargó de enterrar, una vez más, los secretos que nunca quiso revelar. La investigación sobre el hallazgo de los 2 turistas desaparecidos en el desierto de Utah llevó inevitablemente a una mina abandonada cuya existencia apenas figuraba en los registros oficiales. Era un lugar que muchos en la región conocían solo de oídas, mencionado en relatos de cazadores, pastores o exploradores solitarios como la mina maldita, un punto en el mapa que todos sabían evitar, aunque pocos podían explicar exactamente por qué. La mina se encontraba en una zona remota, rodeada de formaciones rocosas erosionadas por siglos de viento y sol, un terreno inhóspito y desolado donde el silencio era absoluto. El acceso era difícil incluso para vehículos todoterreno, lo que había dificultado su localización durante las primeras búsquedas en 2011. Cuando los excursionistas tropezaron por accidente con la entrada, casi oculta tras un derrumbe parcial, el lugar emanaba una quietud antinatural. Las vigas de madera podrida, los rieles oxidados de los antiguos carritos mineros, las señales de advertencia descoloridas, todo parecía detenido en el tiempo. La policía, al llegar, confirmó que dentro, en una cavidad profunda y sin luz natural, se encontraban los restos de los 2 desaparecidos, sentados uno al lado del otro en posición casi ceremonial. No había señales evidentes de violencia ni indicios claros de cómo habían muerto. Lo único seguro era que llevaban allí años, desde el mismo momento en que el mundo exterior los había dejado de buscar. Pero fue el contexto del lugar lo que elevó el hallazgo de un simple caso de personas extraviadas a un misterio inquietante. Al revisar antiguos registros mineros, se descubrió que esa mina había sido abandonada en los años 40 después de una serie de accidentes inexplicables. Desapariciones de trabajadores, derrumbes súbitos sin causa geológica aparente, y rumores que hablaban de ruidos extraños provenientes de los túneles más profundos. El lugar había sido, en palabras de un historiador local, maldito desde su fundación. Antiguas leyendas indígenas anteriores a la fiebre minera advertían sobre no profanar ciertas montañas del desierto, consideradas portales o moradas de entidades que no pertenecen al mundo humano. Cuando los expertos forenses comenzaron a revisar el entorno, surgieron detalles desconcertantes. En las paredes internas de la mina, a metros de donde estaban los cuerpos, se encontraron grabados toscos, como símbolos o dibujos primitivos, que no coincidían con nada hecho por los mineros de la época moderna. Algunos de los signos parecían representar figuras humanas con rasgos distorsionados, ojos desproporcionados o extremidades alargadas, como caricaturas de algo no humano. En el suelo, dispersos entre rocas y polvo, hallaron pequeñas figuras hechas de arcilla endurecida, muchas de ellas rotas o enterradas en los sedimentos. Se enviaron muestras a antropólogos especializados, pero los resultados no fueron concluyentes. La iconografía no correspondía a ningún grupo cultural conocido en la región. Para los familiares, la revelación fue un golpe devastador. Después de 8 años de incertidumbre, el dolor de la pérdida se combinó con una nueva y macabra realidad. No solo habían muerto en la soledad más absoluta, sino que su final estaba envuelto en un misterio que nadie parecía capaz de explicar. Los lugareños comenzaron a llenar las redes sociales y los foros digitales con versiones de la historia. Algunos hablaban de rituales, otros de fenómenos paranormales. Hubo quienes aseguraron que la mina siempre había estado maldita por algo que vivía en las entrañas de la tierra. Viejos artículos de prensa fueron desenterrados, narrando desapariciones previas en la misma zona a lo largo de los años. Senderistas, buscadores de oro, incluso un periodista en la década de 1970. La atmósfera se cargó de temor y morbo. Algunos turistas se aventuraron al desierto solo para ver de cerca la entrada sellada de la mina, mientras que otros organizaban vigilias nocturnas en las cercanías, convencidos de que los espíritus de los desaparecidos seguían allí. La investigación oficial, sin embargo, no pudo concluir mucho más allá de lo evidente. 2 personas habían muerto en circunstancias desconocidas, sin rastros de violencia, atrapadas en una mina que el tiempo y el olvido habían borrado del mapa. Para quienes conocían la zona, la mina había vuelto a reclamar vidas. Y aunque las autoridades cerraron el acceso de forma definitiva, las leyendas ya habían cobrado vida propia. Los cuerpos fueron entregados a las familias, y un memorial improvisado comenzó a crecer en la entrada del sendero que llevaba a la antigua mina. Cruz, flores secas, fotografías amarillentas.
Pequeños símbolos humanos en un lugar donde la inmensidad del desierto parecía recordar que no todo en este mundo tiene explicación. Los nombres de los turistas quedaron grabados no solo en lápidas, sino en la memoria colectiva de un territorio donde el silencio puede esconder horrores que nadie está preparado para enfrentar. Los equipos forenses que se desplazaron hasta la antigua mina en el desierto de Utah sabían que no sería una tarea sencilla. Los restos humanos, sometidos a años de calor extremo, corrientes de aire seco y descomposición natural, presentaban desafíos únicos. Aún así, lo que encontraron dejó a todos desconcertados. Los dos cuerpos, identificados más tarde como Matthew Price y Emily Carter, estaban sentados uno junto al otro, con la espalda apoyada contra una de las paredes internas de la mina. Sus esqueletos, completos en su mayoría, mostraban una postura extrañamente serena, sin evidencias claras de lucha, trauma físico o muerte violenta. Ninguna fractura, ningún golpe visible en los huesos, ningún indicio de que hubieran intentado, siquiera, resistir. Los especialistas en antropología forense notaron algo aún más desconcertante. Los cuerpos no mostraban signos de haber sido arrastrados o colocados allí por terceros. La disposición sugería que ambos habían llegado a ese punto por su propio pie y se habían sentado de forma deliberada. La causa de muerte oficial quedó catalogada como indeterminada, aunque se barajaron hipótesis como deshidratación extrema, fallo orgánico por insolación o incluso intoxicación alimentaria accidental. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones lograba encajar del todo. Las posiciones de los cuerpos, el hecho de que permanecieran juntos y sentados sin signos de desorden alrededor, no correspondían a los patrones típicos de muerte por exposición. Junto a los esqueletos, los investigadores recuperaron varios objetos personales que resultaron ser claves para entender, aunque parcialmente, lo que había sucedido. Había una mochila medio desintegrada por el paso del tiempo que contenía en su interior restos de comida enlatada, una brújula corroída, mapas descoloridos y, sorprendentemente, una pequeña cámara fotográfica antigua. La cámara, dañada por los años, fue enviada a un laboratorio especializado en recuperación de datos. Los técnicos, trabajando meticulosamente, lograron rescatar algunas imágenes fragmentadas y corroídas. Entre ellas aparecían paisajes desérticos, selfies sonrientes de Matthew y Emily, y varias fotos de ruinas o estructuras rocosas que parecían sacadas en las proximidades de la mina. Una de las últimas imágenes era particularmente inquietante. Mostraba una entrada oscura, presumiblemente la misma mina, tomada desde lejos, pero en la esquina inferior de la imagen se apreciaba lo que algunos creyeron ver como la silueta borrosa de una figura humana, demasiado alta y delgada para ser reconocida con claridad. Otro hallazgo importante fue un pequeño cuaderno, cubierto de arena y parcialmente desintegrado. Las pocas páginas legibles narraban fragmentos del viaje. Inicialmente, eran anotaciones ligeras. Increíble día, el paisaje parece sacado de otro planeta. Más adelante, sin embargo, el tono cambiaba. Algo no está bien. Sentimos que alguien nos sigue. Anoche escuchamos ruidos. No vimos a nadie, pero sabíamos que no estábamos solos. La última anotación databa de 2 días después. Encontramos refugio en una mina antigua. No sé si fue buena idea entrar. Emily dice que vio algo en la oscuridad. No quiero preocuparla, pero yo también lo vi. Los objetos, la cámara, el cuaderno, los mapas, fueron analizados minuciosamente. Ninguna pista parecía ofrecer una explicación sólida sobre por qué ambos, aparentemente sanos y preparados, habían terminado sentados en la profundidad de una mina olvidada en lugar de buscar ayuda o intentar salir. El misterio se profundizaba aún más cuando los expertos en geología informaron que la mina no mostraba signos de colapso, derrumbe o gas tóxico, las principales causas de muerte accidental en este tipo de entornos. Tampoco había rastros de animales peligrosos o de envenenamiento por minerales. Era como si, por razones desconocidas, la pareja hubiera aceptado su destino en aquel lugar, sentados en la oscuridad, esperando el final. Las familias, al ser informadas, quedaron devastadas. Aunque el hallazgo de los cuerpos cerraba años de incertidumbre, la falta de respuestas claras solo profundizó el dolor. La madre de Emily, en una breve entrevista, dijo con lágrimas en los ojos: «Lo que más me parte el alma es pensar que murieron allí sentados, solos, sin saber por qué». En las redes y los medios, las teorías comenzaron a multiplicarse, desde la posibilidad de un suicidio pactado, hasta las más oscuras, hablando de cultos ocultos, encuentros sobrenaturales o fenómenos inexplicables en esa región desértica.
Lo único cierto era que el misterio seguía intacto. La mina había guardado su secreto durante 8 años y, pese a los análisis, parecía dispuesta a seguir ocultando la verdad. Mientras tanto, el desierto, indiferente, seguía extendiéndose bajo el sol abrasador, como si nunca hubiera sucedido nada. Las autoridades, en su revisión meticulosa del lugar y de los objetos hallados, encontraron entre las pertenencias de Matthew y Emily algo que cambiaría por completo la narrativa del caso. Un pequeño cuaderno, maltratado por el paso del tiempo, con la cubierta apenas reconocible y las páginas interiores tan frágiles que se deshacían con el tacto. Sin embargo, gracias a un equipo forense especializado en conservación de documentos deteriorados, lograron rescatar parte del contenido. El diario, escrito con la letra temblorosa de Matthew, confirmada por muestras de caligrafía, narraba lo que parecían ser los últimos días de vida de ambos en la inmensidad del desierto de Utah. Las primeras páginas estaban llenas de detalles típicos de cualquier viaje de aventura. Observaciones sobre el clima, la belleza del paisaje, la emoción de explorar rutas poco transitadas y los planes de llegar a un antiguo sistema de minas que figuraba en mapas olvidados. Pero en un punto, las anotaciones cambiaban abruptamente de tono. Día 4. Algo raro pasó anoche. Escuchamos un ruido fuerte, como de piedras cayendo, pero cuando salimos de la tienda, todo estaba en silencio. Emily dice que sintió como si algo la estuviera observando desde la distancia. Al principio nos reímos. Ahora no tanto. Las siguientes páginas mostraban un descenso lento pero constante hacia el miedo y la desorientación. Los mapas que llevaban dejaron de coincidir con la geografía a su alrededor. Los puntos de referencia desaparecían o parecían moverse. Las brújulas, según relataban, comenzaron a fallar, marcando direcciones erráticas incluso bajo un cielo despejado. Día 5. Caminamos todo el día pero no reconocemos nada. Es como si la tierra hubiera cambiado bajo nuestros pies. Emily empezó a llorar. Me niego a admitirlo, pero estoy asustado. No deberíamos estar tan lejos. No tiene sentido. Día 6. Anoche vimos luces en la distancia. No eran estrellas. No eran faros. Se movían en el horizonte, demasiado rápido, demasiado silenciosas. Pensamos que era un helicóptero, pero no había sonido. Cuando nos despertamos esta mañana, había huellas alrededor de la tienda. No eran nuestras. El diario estaba lleno de pequeños detalles que erizaban la piel. Cambios en el clima sin explicación, animales que parecían observarlos y moverse, momentos de confusión total en los que no sabían cuánto tiempo había pasado ni en qué dirección estaban yendo. Incluso mencionaban que sus relojes digitales mostraban horas imposibles, saltando de medianoche al amanecer en un parpadeo. Una de las últimas entradas fue la que más desconcierto causó entre los investigadores. Día 7. Encontramos una vieja mina. Decidimos entrar. El sol nos estaba volviendo locos o tal vez era algo más. Adentro se siente más seguro. Emily dice que escuchó voces dentro de la cueva, como susurros, pero yo no oí nada. Me siento extraño. Como si estuviéramos atrapados en un sueño del que no podemos despertar. Poco después, las anotaciones se volvían más cortas, desordenadas, algunas sin sentido aparente, palabras sueltas, frases entrecortadas, garabatos nerviosos. Día. Ya no sé qué día es. Nos siguen. No sé quién o qué. No sé si es real. La última página contenía una única línea, escrita con trazo tembloroso, la tinta corrida por lo que parecía humedad o lágrimas. Si alguien encuentra esto, no es lo que parece. Esa frase se convirtió en el eje de todos los debates, teorías y especulaciones. ¿Qué había querido decir Matthew? ¿Qué era exactamente lo que no parecía lo que aparentaba ser? ¿Se refería a la mina? ¿A la causa de su desaparición? ¿A la propia realidad que los rodeaba? Los medios sensacionalistas no tardaron en explotar la frase, creando titulares que hablaban de desapariciones misteriosas, portales dimensionales, encuentros paranormales y teorías de conspiración. Algunos afirmaron que el área donde los cuerpos fueron hallados era un conocido punto caliente de fenómenos inexplicables, similar a otras zonas en el suroeste de los Estados Unidos asociadas con leyendas indígenas y avistamientos extraños. Para las familias, sin embargo, la frase fue un eco doloroso que nunca tendría respuesta clara. El diario fue entregado en copia a los padres y hermanos de Matthew y Emily, quienes decidieron organizar una ceremonia íntima en su memoria. Pero las preguntas quedaron suspendidas en el aire. ¿Por qué la pareja decidió quedarse sentada dentro de la mina sin luchar por salir? ¿Qué fue lo que realmente vivieron en esos últimos días?
¿Fue todo producto del agotamiento, la deshidratación y la desesperación? ¿O había algo más en los vastos silencios del desierto? Hasta el día de hoy, nadie ha podido responderlo con certeza. El cuaderno, ahora conservado en los archivos forenses del Estado, sigue siendo un testimonio silencioso de una tragedia envuelta en un velo de misterio. Y mientras tanto, en la inmensidad del desierto de Utah, la mina permanece cerrada, como un sepulcro olvidado, mientras el viento arrastra el polvo de un misterio que quizás nunca se resolverá. El desierto de Utah, con su vastedad inhóspita y sus paisajes casi alienígenas, ha sido escenario de numerosos relatos de misterio, desapariciones y leyendas que se remontan a siglos atrás. A medida que el caso de Matthew Price y Emily Carter captó la atención de los medios, surgió un interés renovado por los secretos enterrados bajo las arenas rojizas y las formaciones rocosas de la región. Geólogos, antropólogos y expertos en supervivencia fueron entrevistados para explicar la brutalidad natural de este lugar. Se trata de una extensión interminable de valles desolados, cañones estrechos, mesetas áridas y minas abandonadas que salpican el terreno como cicatrices de un pasado minero olvidado. Las temperaturas pueden superar los 40 grados centígrados durante el día y desplomarse bruscamente en la noche. El simple acto de perderse aquí puede convertirse en una sentencia de muerte en cuestión de horas. Los expertos explicaron que, en estas tierras, incluso los aventureros experimentados pueden perderse fácilmente. Los mapas no siempre son fiables. Las tormentas de arena borran senderos en minutos y los sistemas GPS pueden fallar debido a la composición mineral de ciertas zonas montañosas. No es extraño que, a lo largo de los años, personas desaparezcan sin dejar rastro, como si el desierto se las tragara. Sin embargo, no todas las desapariciones pueden explicarse únicamente con factores naturales. A medida que el documental profundizaba, se dieron a conocer varios casos previos documentados en archivos policiales y hemerotecas locales. Excursionistas, cazadores y exploradores que desaparecieron en circunstancias extrañas en un radio de 50 kilómetros alrededor de la mina donde Matthew y Emily fueron encontrados. Algunos nunca fueron localizados. Otros, como en el caso de un cazador de los años 70, aparecieron días después en estado de shock, desorientados, sin poder explicar cómo habían sobrevivido o cómo habían llegado hasta el lugar donde fueron hallados. Estos relatos se entrelazaron con las leyendas ancestrales de los pueblos originarios de la región, en especial de las tribus navajas. Un historiador especializado en folclore indígena compartió testimonios recogidos de ancianos navajos que hablaban de zonas prohibidas en el desierto, lugares que los ancestros consideraban malditos o espiritualmente contaminados. En estas áreas, según la tradición, el velo entre el mundo de los vivos y el mundo de los espíritus es más delgado. Cuentan que en esas tierras los viajeros podían perderse no solo en el espacio, sino también en el tiempo, atrapados en bucles o dimensiones paralelas de las que no siempre regresaban. Una leyenda recurrente que emergió fue la de los skinwalkers, figuras mitológicas descritas como seres cambiantes capaces de adoptar forma humana o animal para confundir y cazar. Aunque la familia navaja entrevistada insistió en que estas historias son tomadas muy en serio dentro de su cultura, también enfatizaron que los no nativos no deberían profanar los sitios antiguos sin permiso o respeto. Se mencionó, además, la existencia de minas consideradas malditas por los mineros de finales del siglo XIX, quienes atribuían desapariciones y accidentes a maldiciones antiguas o a entidades desconocidas. Una de las minas más infames, ubicada a no más de 20 kilómetros de donde se hallaron los cuerpos de Matthew y Emily, fue cerrada tras una serie de muertes inexplicables y sigue siendo evitada por los lugareños hasta hoy. Los investigadores paranormales, aunque vistos con escepticismo por la mayoría, también fueron incluidos en la exploración del misterio. Algunos señalaron que las extrañas fallas en los relojes, brújulas y equipos electrónicos descritas en el diario de la pareja coinciden con reportes de otros casos en áreas conocidas por tener anomalías magnéticas o electromagnéticas. Se mencionó incluso la teoría de zonas de interferencia dimensional, un concepto marginal en la ciencia pero recurrente en las leyendas. Mientras la narrativa se adentraba en estas historias, se intercalaban testimonios de residentes locales que compartían sus propias experiencias. Luces inexplicables en el cielo, ruidos subterráneos, la sensación de ser observados en zonas donde no hay nadie a kilómetros a la redonda. Todo esto sumaba una capa de inquietud y misterio al caso de Matthew y Emily. ¿Podría ser que se tratase simplemente de una tragedia humana causada por desorientación y desesperación? ¿O había algo más en juego? ¿Algo que desafiaba la explicación racional? Al cierre de este bloque, la imagen se detenía en la mina, ahora clausurada,
bajo el cielo interminable del desierto. Una voz en off reflexionaba. En este mar de rocas y silencio, hay historias que nunca llegan a contarse. Algunas porque nadie sobrevive para narrarlas. Otras, porque la verdad que esconden es tan perturbadora que tal vez sea mejor dejarla enterrada para siempre. A medida que el caso ganaba notoriedad y los forenses entregaban sus informes finales, se abrió un debate público y científico en torno a las posibles causas de la muerte de Matthew Price y Emily Carter. Los medios no tardaron en bautizar el caso como el misterio de la mina de Utah, y expertos de diversas disciplinas comenzaron a presentar sus hipótesis, muchas de ellas en completo conflicto entre sí. La primera teoría, y la más aceptada inicialmente por las autoridades, apuntaba a un accidente seguido de una desorientación extrema. El desierto de Utah, con sus inmensas extensiones vacías y escasa señalización, puede ser implacable incluso para excursionistas experimentados. El calor, la deshidratación y el agotamiento podrían haber llevado a la pareja a buscar refugio en la mina cuando se dieron cuenta de que estaban perdidos. Dentro de la cueva, sin equipo adecuado, sin señal de radio ni GPS funcional, el pánico y el desgaste mental habrían hecho el resto. Se sabe que la desorientación en ambientes extremos puede producir estados alterados de conciencia, donde incluso las decisiones más ilógicas pueden parecer racionales. Sin embargo, algo no encajaba con esta explicación. Los cuerpos de Matthew y Emily fueron hallados sentados, uno al lado del otro, en una postura casi serena. No había signos de lucha, ni intentos de escalar o buscar una salida. Estaban allí, quietos, como si hubieran aceptado su destino mucho antes de que la muerte llegara. No había marcas que indicaran que se hubieran desplomado por agotamiento o colapso repentino. Simplemente, se sentaron. Esta inquietante quietud dio paso a una segunda hipótesis. Un colapso psicológico extremo. Algunos psiquiatras entrevistados sugirieron que el aislamiento, el miedo, la sensación de vulnerabilidad absoluta y la posibilidad de intoxicación por ingestión accidental de plantas o agua contaminada, podrían haber provocado alucinaciones y paranoia compartida. El fenómeno conocido como psicosis compartida o folia deux ha sido documentado en casos de aislamiento extremo. En este escenario, la pareja habría entrado en un estado mental disociativo, convencidos de que no había salida o, peor aún, de que salir significaba enfrentarse a algo que temían más que la muerte. Esta hipótesis se apoyaba en algunos fragmentos del diario de Matthew, donde mencionaba sombras, voces y una sensación constante de ser observados. No obstante, ningún tóxico o planta psicotrópica típica de la zona fue detectada en los análisis de los restos óseos, lo que debilitó esta explicación. Fue entonces cuando un equipo de científicos ambientales planteó una tercera posibilidad, más tangible: la intoxicación por gases venenosos. Las minas abandonadas, especialmente en territorios ricos en minerales como el desierto de Utah, pueden acumular gases tóxicos como monóxido de carbono, dióxido de carbono o incluso ácido sulfídrico, sin olor ni color detectables a simple vista. La inhalación de estos gases puede provocar somnolencia, desorientación y finalmente la muerte sin signos externos de violencia. De hecho, hay numerosos casos documentados de muertes silenciosas en minas cerradas debido a este tipo de envenenamiento. El informe forense, sin embargo, no pudo confirmar esta teoría de manera concluyente. La exposición prolongada al aire libre durante años, junto con la descomposición natural, había borrado cualquier rastro químico detectable en los tejidos o huesos que permitiera verificar la presencia de gases tóxicos. El detalle que más desconcertaba a los investigadores y a los familiares era simple, pero devastador. Si se habían desorientado, ¿por qué no intentaron buscar la salida? Si habían inhalado gases, ¿por qué no presentaban signos de haber colapsado abruptamente? Y si se trató de un colapso psicológico, ¿por qué permanecieron juntos, en silencio, sentados, hasta el final? La imagen de ambos cuerpos sentados en la oscuridad, como si esperaran algo, fue una de las escenas más difíciles de procesar. No había señales de violencia externa, ni forcejeo, ni huellas de terceros. Todo indicaba que su muerte fue un acto pasivo, silencioso, incluso voluntario. Algunos especularon que, tras darse cuenta de que no podrían salir, decidieron morir juntos en paz. Otros, en cambio, sugerían que quizás habían sido testigos de algo tan aterrador o inexplicable que prefirieron no enfrentar lo que había allá afuera. Esta última posibilidad alimentó teorías paranormales y conspirativas que, aunque sin base científica, se propagaron rápidamente en redes sociales y foros especializados. El episodio cerraba con la voz de uno de los detectives que había trabajado en el caso desde sus inicios.
Lo que más me atormenta no es cómo murieron, sino lo que tuvieron que vivir en esos últimos días. Lo que vieron, lo que sintieron, lo que los hizo quedarse quietos en ese lugar oscuro, esperando el final. Eso es lo que nunca sabremos. Mientras el misterio de Matthew Price y Emily Carter ganaba cobertura mediática, otros testimonios empezaron a emerger, relatos de personas que, en diferentes épocas, habían experimentado sucesos extraños en la misma zona del desierto de Utah donde la pareja fue hallada. Algunos de estos relatos provenían de exploradores de minas, un subgrupo de aventureros que se adentran en túneles y galerías olvidadas en busca de vestigios del pasado o simplemente por el desafío. Varios de ellos coincidieron en describir una atmósfera peculiar en los alrededores de la mina donde los cuerpos fueron encontrados. Un silencio antinatural, una sensación de inquietud inexplicable, como si fueran observados desde la oscuridad. Uno de estos exploradores, un hombre llamado Jack Coleman, relató frente a las cámaras cómo, en el verano de 2003, había explorado esa misma mina junto a un grupo de amigos y, sin razón aparente, sus brújulas comenzaron a fallar. Las agujas giraban erráticamente, señalando en direcciones opuestas. Minutos después, escucharon lo que describieron como un zumbido grave, metálico, que parecía emanar de lo más profundo de la tierra. El grupo abandonó la expedición de inmediato. Jack, aún visiblemente afectado por el recuerdo, confesó que nunca había regresado a la zona. Otro testimonio provino de una mujer llamada Marle Jensen, senderista habitual de los parques nacionales cercanos. En 2015, mientras realizaba una ruta en solitario, asegura haber visto una serie de luces blancas moviéndose lentamente por las colinas, a plena luz del día. Al principio pensó que se trataba de reflejos en la roca o de otros excursionistas, pero las luces parecían flotar de forma antinatural. Lo que más le perturbó fue que, al intentar acercarse, su reloj y su GPS se apagaron simultáneamente, aunque al alejarse de la zona ambos dispositivos volvieron a funcionar. Estos testimonios, lejos de ser casos aislados, se multiplicaron a medida que el documental avanzaba. Senderistas, fotógrafos de naturaleza y trabajadores de mantenimiento de las torres de radio de la zona narraron incidentes similares. Ruidos subterráneos sin explicación, interferencias en equipos electrónicos, una sensación opresiva de miedo irracional que los obligaba a dar la vuelta sin motivo aparente. En un giro inesperado, un guía navajo, reacio al principio a ser entrevistado, accedió a contar una antigua leyenda de su pueblo relacionada con esa parte del desierto. Habló de un lugar donde la tierra respira oscuridad, una expresión ancestral para referirse a zonas consideradas portales o umbrales entre este mundo y otro que no pertenece a los vivos. Según la tradición oral, en tiempos antiguos los sabios de la tribu advertían a los jóvenes que no se acercaran a esas tierras, pues se decía que quienes dormían en ellas escuchaban voces en la noche y no volvían a ser los mismos. El relato del guía cerró con una frase inquietante. No es un lugar para quedarse, ni de día ni de noche. La tierra allá no olvida y tampoco perdona. La voz en off, mientras las imágenes mostraban el árido desierto extendiéndose hasta el horizonte, reflexionaba sobre cómo en cada cultura, en cada rincón del planeta, existen lugares donde la lógica parece ceder espacio a lo inexplicable. Lugares que, más allá de las explicaciones racionales o los informes forenses, cargan con siglos de miedo colectivo y memoria ancestral. Aunque estas voces del pasado no ofrecían respuestas concretas sobre la muerte de Matthew y Emily, sí añadían una dimensión profundamente humana al misterio. El desierto no solo había cobrado dos vidas, sino que se había convertido en el guardián de una historia que seguía alimentando temores, leyendas y un enigma sin resolución. Estar perdido no es solo un error de rumbo o un accidente geográfico. Es un proceso lento y devastador que descompone a la persona desde adentro, gota a gota, pensamiento a pensamiento. Es un desvanecerse de todo lo que se daba por sentado. Las certezas, los recuerdos, incluso la propia identidad. En los primeros minutos, uno se aferra a la lógica. La mente calcula distancias, busca referencias, repasa mapas mentales. Se recurre a todo lo aprendido, a cada historia escuchada sobre supervivencia, sobre esperanza, sobre rescates. La confianza en el propio juicio es la primera en hablar. Encontraré el camino, solo tengo que pensar con claridad. Pero en el desierto, la claridad es un espejismo. A medida que las horas avanzan y el sol quema la piel sin misericordia, el tiempo se vuelve extraño. Cada minuto se estira como si perteneciera a otro universo. La tierra, idéntica en todas direcciones, aplasta la mente. Las huellas se borran, los caminos se desdibujan,
Y la certeza más básica, saber quién eres y dónde estás, empieza a resquebrajarse. Es entonces cuando el miedo real llega. No es el miedo al calor ni a los animales, ni siquiera a la muerte física. Es el miedo a desvanecerse. A que la propia existencia quede suspendida en un lugar donde nadie jamás sabrá qué ocurrió. El miedo a que la historia personal se detenga sin conclusión, sin testigos, sin memoria. A veces se sigue caminando, por inercia, porque detenerse es admitir la derrota. Otras veces, uno se sienta, primero para descansar, después para esperar. Y en algún momento indefinible, el cuerpo y la mente acuerdan, sin palabras, que ya no tiene sentido seguir. Y ese es el momento de la verdadera pérdida. La decisión de sentarse, como hicieron ellos, en el fondo de una mina abandonada, no es una decisión que se tome de forma consciente. Es un acto de rendición tan profunda que incluso el instinto de supervivencia se apaga. Puede que haya sido la fatiga, puede que la sed, puede que algo más oscuro e inexplicable, pero al final, lo que quedó fue el silencio. La cámara mental se posa sobre ellos. Dos figuras sentadas, una al lado de la otra. No se sabe si hablaban, si lloraban, si se miraban en sus últimos momentos. No se sabe si se despidieron, si se tomaron de las manos, si soñaron con sus hogares o si se perdieron incluso en el interior de sus propios pensamientos. Lo único que se sabe es que se quedaron. El desierto, y su mina, los abrazó en ese instante y los guardó en su memoria mineral, sin prisas, sin juicio, sin piedad. Y lo más desconcertante, lo que hiela la sangre, es la ausencia de violencia, la ausencia de huida, la ausencia de lucha. Solo la quietud. Una quietud que no pertenece a este mundo. Una decisión o una renuncia que nadie vivo puede comprender del todo. Estar perdido, de verdad, significa que los conceptos humanos se derrumban. Arriba y abajo, antes y después, esperanza y desesperanza. Todo se confunde. Todo se deshace. El desierto lo sabe. El desierto espera. En este caso, como en tantos otros que no llegaron a los titulares, el final fue una pausa eterna. La mina, la roca, el polvo, todo permaneció igual mientras los años pasaban. Y cuando al fin alguien encontró sus cuerpos, el misterio no desapareció, solo creció. A veces, la muerte no responde a las reglas. A veces, la muerte es un eco, una repetición de lo que otros vivieron antes y lo que otros vivirán después. Porque siempre habrá quienes se aventuren demasiado lejos. Siempre habrá quienes subestimen la inmensidad y el vacío. Y siempre, en algún rincón olvidado, habrá un lugar donde las historias no terminan. Solo se apagan, en el silencio absoluto de una mina perdida. El tiempo siguió su curso. La arena volvió a cubrir las huellas. Los senderos se borraron como si nunca hubieran existido. Pero para quienes quedaron atrás, para quienes amaron, buscaron y lloraron, la herida permaneció abierta, una cicatriz invisible en el corazón de la comunidad. El silencio que siguió al hallazgo fue, en cierto modo, más ensordecedor que la incertidumbre previa. Ahora había respuestas. Sí, ahora había un lugar, un punto en el mapa donde depositar flores, lágrimas, oraciones. Pero el misterio, ese nunca se desvaneció por completo. Las familias de Matthew y Emily se convirtieron en dos sombras en las crónicas locales, nombres que evocaban un dolor sereno, un luto sin escándalo. En el pequeño pueblo más cercano, se erigió una sencilla placa de bronce junto al sendero principal del Parque Nacional. Ninguna inscripción grandilocuente, solo los nombres y las fechas, junto a una frase que decía, que nunca olvidemos el poder y la fragilidad de la naturaleza. Los visitantes solían detenerse allí unos segundos. Algunos dejaban piedras o flores secas. Otros, simplemente, bajaban la mirada sin saber realmente porque sentían el peso de esa pérdida. Porque la muerte en la inmensidad, en un lugar tan remoto, es diferente. No es solo la ausencia de vida, es la ausencia de explicación, la ausencia de sentido. La comunidad se mantuvo dividida. Hubo quienes aceptaron el relato oficial. Desorientación, agotamiento extremo, una serie de malas decisiones encadenadas hasta un final inevitable. Pero hubo otros que, en silencio, aún susurraban sobre cosas que no se podían explicar. Ruidos que no debían estar allí. Luces vistas por senderistas antes y después. Animales que se comportaban de forma extraña. Rumores que se repetían como ecos apagados. Las familias optaron por caminos distintos. Los padres de Emily organizaron cada año una pequeña caminata en su memoria,
acompañados por amigos y vecinos que se resistían a olvidar. Caminar no para buscar, sino para honrar, para mantener viva la llama de quienes partieron. La familia de Matthew, en cambio, eligió el silencio. Cerraron las puertas. No acudieron a las vigilias. No concedieron entrevistas. Solo una cruz de madera blanca apareció una primavera a la entrada de una vieja mina, sin nombre, sin flores, sin palabras. Solo un símbolo de pérdida, de algo que no podía ser explicado con palabras. Y sin embargo, la tierra no guardó silencio para siempre. El hallazgo de los cuerpos desató una oleada de recuerdos en otros corazones. Viejos casos volvieron a la superficie. Personas desaparecidas desde los años 70, 80, 90, todos en el mismo corredor polvoriento de Utah. Todos bajo el mismo cielo implacable. Las fechas no coincidían. Los rostros no se parecían. Pero el vacío, la desaparición sin respuesta, era la misma. Los medios siguieron un tiempo más. Las cámaras se alejaron lentamente. Las palabras mina maldita, fenómeno inexplicable, leyenda viva circularon por internet y se diluyeron como ocurre con todas las tragedias mediáticas. Pero en las familias, en los rescatistas que caminaron día tras día sin encontrar rastro, el eco quedó. Algunas noches, cuando el viento ruge con fuerza entre las rocas, quienes conocen la historia aseguran que algo permanece. No un fantasma, no una presencia tangible, sino una sensación. Una punzada de desasosiego. Una certeza antigua de que hay lugares donde el ser humano no pertenece. Lugares donde la mente se puede perder sin necesidad de moverse. Lugares donde el tiempo se detiene y lo que queda no es la vida, ni la muerte, sino la suspensión eterna. Los expertos en supervivencia, los rescatistas veteranos, los caminantes solitarios, todos coinciden en algo que va más allá de lo científico. La naturaleza, en su forma más salvaje, no es cruel. No es compasiva. Simplemente es. Y dentro de ese ser inmenso, indiferente, cualquier vida puede desvanecerse sin motivo, sin ruido, sin explicación. El desierto de Utah, con sus cañones y sus llanuras interminables, con su sol inclemente y sus noches heladas, guarda en sus entrañas más secretos de los que cualquier mapa puede mostrar. Y en alguna parte, bajo capas de tierra, en minas olvidadas o en cuevas nunca exploradas, hay historias aún sin contar, nombres aún sin pronunciar, porque a veces, la tierra no devuelve lo que se le entrega. A veces, solo guarda. Y en ese acto de guardar, de ocultar, de silenciar, se tejen las leyendas que nunca mueren. Y así, en las arenas eternas de Utah, los nombres de Matthew y Emily permanecen, no solo como víctimas de un accidente o de un error humano, sino como símbolos de lo que puede ocurrir cuando la vastedad supera a la razón. Y cuando, por un instante, el ser humano se enfrenta a la inmensidad y desaparece. El sol, en su descenso lento y majestuoso, tiñe de oro y carmesí las rocas antiguas del desierto. Las sombras se alargan sobre la tierra seca, cubriendo cicatrices milenarias que ningún ojo humano ha visto nacer. Allí, en medio de esa vastedad indomable, permanece la entrada sellada de la mina. Una boca de oscuridad cerrada para siempre. Una herida cubierta pero nunca realmente sanada. En los confines del mundo conocido, allí donde el horizonte se funde con el vacío y la memoria se pierde entre las dunas, la línea entre la realidad y el mito se disuelve. No todos los misterios piden ser resueltos. No todas las desapariciones claman por una explicación. Hay ausencias que solo buscan silencio. Solo recuerdo.